Esto es el conversatorio. Sí, el conversatorio. Así Ahí lo va, llamó Daniel Tognetti, que me ha dejado la dura, pero Rulo, pero dura nosotros más que honrados con la presencia de Rulo. Hoy estamos contentos porque no nos van a reventar audios. No, vamos a medir el tema de los audios. Me dejó 18 audios en 42 minutos que nos quedan antes. No tiene tiempo de hablar. Uno por cada año de exilio de Perón. Si quieren, quédense escuchando. Uno por cada año de exilio de General Perón. 18 audios. Tognetti en eso es doctrinario, ¿eh? Si fuera en eso. Si fuera solo eso. Bueno, bienvenidos, un gusto. Gracias, tenerlo. Rulo. Hay muchos temas para charlar, no vamos a poder charlar de todo. Pero... Y a cielo abierto. Acá es a cielo abierto. A cielo abierto. Radio Madres. Estoy tentado de engancharme con un rumor que anda corriendo, pues no sé si darle bola o no. A ver. No me lo confirman. Estoy esperando confirmación. Podría haber un cambio en y lo tiro así de potencial porque todavía no vamos. Podría haber un cambio en la estructura del equipo económico, de la conducción económica, como un probable paso de la Secretaría de Comercio, que hoy está en el área del Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Economía. O sea, Roberto Feletti, con titular y todo, claro, un pase de la Secretaría. Saldría de la órbita de Culfas y pasaría a estar en la órbita de Guzmán. Sí. Si es así. Si es así, si es lo que está circulando, pero todavía no lo pude confirmar. Lo que sí me dicen, de fuente oficial, me dice, bueno, en un sentido no sería descartable, dada que la relación entre Guzmán y Feletti es muy buena, me dicen. Yo te digo, igual, Rulo, me sorprende el rumor, ni para bien ni para mal, me sorprende. Yo poner estas cuestiones en términos de las personas solamente me parece que es bajarle el precio a la actividad política. Mi pregunta sería, bueno, ¿qué sentido se le ve o qué sentido se le otorga a este cambio de organigrama? En definitiva es eso lo que estás comentando. Sería interesante saber cuál es el sentido. Bueno, evidentemente debe tener que ver con una mayor posibilidad de coordinación entre la macroeconomía y la tarea que lleva adelante Roberto Feletti. Eso sería, me parece, un indicio. El otro indicio sería que es un reconocimiento explícito a la tarea de Roberto Feletti, ¿no? También. Lo cual también no deja de ser interesante. O sea, no es que se está bajándole el precio a las políticas que lleva adelante Roberto, sino que se le da a otro lugar donde probablemente pueda tener una mayor coordinación. Pero estamos hablando sobre supuestos que traes aquí. Sí, a ver, pero sí hay algunas cuestiones que me parece que podríamos de paso dar una posición. Una de las cosas de las que se ha quejado permanentemente Roberto Feletti es la falta de instrumentos. Claro. Es decir, ha formulado algunas cuestiones que tienen que ver con críticas a la posición de empresas con posición dominante en el mercado, de abusos de precios, de incumplimiento inclusive de acuerdos, pero parecería ser que no tiene, primero, herramientas para aplicar algún tipo de castigo sobre esto, y por otra parte es una secretaría que, como tantas otras dentro del gobierno, quedó desmantelada en cuanto a la capacidad de inspección, control. Claro, bueno, en épocas, cuando estábamos, Artemio, cuando estábamos en el Ministerio, Comercio Interior estaba dentro del Ministerio de Economía. Y había un Ministerio de Industria en ese momento parecido al Ministerio de Producción de hoy, que estaba Débora Giorgi, pero el área de Comercio era un secretario, era Guillermo Moreno, ni más ni menos, dentro del área del Ministerio de Economía. Así que eso sería también como un reconocimiento al viejo organigrama, que creo que funcionó razonablemente bien. Ahora, traes este tema y yo iba repasando el fichero que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y me parece que uno de los puntos que más ha hecho fuerza en estos días Roberto Feletti es el tema retenciones. Más allá de toda la discusión que hay acerca de, bueno, a qué etapa del proceso productivo impacta más o menos, o cómo se traslada el tema de las retenciones a la estructura económica argentina, Roberto fue muy enfático, no solo de las virtudes del instrumento, sino casi de la indispensabilidad de ponerlo en marcha en un proceso donde el mundo está en guerra
Sí. Y uno de los países en guerra es productor de bienes competidores de Argentina, que tiene que ver con la estructura de fabricación de alimentos. Ucrania es un gran exportador de trigo. Sí. Y bueno, vemos que el precio del trigo ha superado los $500 la tonelada, cosa que no sé si hay un registro así. No hay registros así. Bueno, mira, en la serie larga. El ministro Guzmán sabe, aunque no lo diga, que la soja con precios y costos a abril del 2022 y con una retención a tener del 45%, tiene un margen a un 5% superior a la campaña del 2021. Es decir, otra cosecha récord. Esto lo dice Larry Donoghue, que es un economista muy prestigioso. O sea que con estos precios no solo es absolutamente necesario por cuestiones de desacople de los precios alocados de alimentos, volvió a aumentar 2% este mes, o sea, estamos en una situación muy crítica, sino que además en términos de la lógica empresarial, con estos precios no los afectaría, siquiera no les quitaría ningún tipo de rentabilidad, salvo la rentabilidad esta que la trajo el viento, como dicen los ingleses, o inesperada, o no sé, que no se deba a ningún esfuerzo productivo de parte de ella. Pero yo te digo, estas discusiones las venimos teniendo hace un tiempo. Ahora, el tiempo sigue pasando, rápido. No olvidemos que nosotros tenemos un mundial, luego tenemos vacaciones, y luego elecciones. El tiempo para desplegar estas medidas y que tengan efecto es hoy. Porque todo está muy bien. Sabemos que hay puede haber cambios de nombre, eso está muy bien. Nosotros lo queremos mucho a Roberto, lo respetamos a Guzmán. Pero el problema es que las políticas que desplegaron en este año, casi año y medio largo, no dieron, en lo que a mí respecta, los resultados que esperábamos en términos primero sociales y después electorales. Ahora tengo la nueva canasta, vos lo sabés, Rulo, la nueva canasta básica del INDEC. 95.000, te voy a dar exacto el número que dio para 4 personas. 95.260,37. ¿Eso qué hace? Te pone por abajo el salario medio de la economía. Te pone por abajo de la línea de pobreza la asignación universal. Por abajo de la línea de indigencia, que va a estar cerca de los 460 pesos, cuando se actualice el salario mínimo, te lo pone. Ya esta actualización que forzó Máximo está abajo de la línea de indigencia de nuevo. Claro, es que la actualización de las jubilaciones mínimas, por eso las pensiones, abajo de la línea de indigencia, o sea, esto es vertiginoso, o sea, que necesitamos tomar medidas ya. Claro. No me golpeé la mesa, que no soy más Julio. Bueno, yo soy pero él sí es ahí. Enfático. No, la censura. Pero a mí me parece, mira, Tonietti, se sigue subestimando el tema de la necesidad del shock distributivo. Y desde algunos sectores de la propia coalición, está bien que haya discusiones. Yo repito, ninguno tenemos la verdad revelada. Por eso es importante que sean las discusiones. Y me parece que toda la discusión que se da en el frente de todos es de la más racional y razonable. Lo que está por fuera del frente de todos es delirante, ¿no? Terminar con el Banco Central, entonces uno explica de ellos por qué no, por qué sí. Entonces, yo le prestaría mucha atención y creo que vale la pena hacer estos ejercicios dentro del frente de todos, que no debilitan para nada si se toma como se debe. No como una crítica, sino como algo propositivo. Y yo sigo insistiendo, se subestima el tema de lo flaco de los ingresos en la economía argentina, no solo por la cuestión familiar, por la cuestión del bienestar, sino por el impacto que esto tiene en la macroeconomía. No hay mercado interno si no hay ingresos, y si no hay mercado interno no hay inversión productiva, y si no hay inversión productiva no hay más puestos de trabajo. Entonces no es que ponemos fuera del análisis al sector privado, todo lo contrario. Uno mira lo que hicimos entre 2008 y de ahí en adelante, bueno, a mí me tocó entre 2008 y 2011, siempre tuvo que ver con también estimular el sector privado. Vos fijate el préstamo que se hizo desde el ANSES para General Motors en plena crisis global, que permitió poner en marcha la fábrica de Chile. No es contra el sector privado, no, es conceptualmente, si pensás la teoría del derrame o si pensás que va de los ingresos a la inversión productiva. Las últimas declaraciones del ministro Guzmán, lamentablemente, y no creo que esté en su espíritu, pero lo explicitó así, son de la teoría del derrame. Cuando él habla del superávit, del crecimiento, de las tarifas... Bueno, el motor de la recuperación 2021 fue
conceptualmente la teoría del derrame. No fue el motor que se utilizó en el periodo 2003-2015. Por eso vos tenés 10% de crecimiento y tenés la vida social argentina muy deteriorada. Claro. Ahora, yo ahí lo que observo es que a mí me parece que hay un problema en el debate donde hay una parcialidad, hay parcialidad de los dos lados, digo, en el análisis. Por un lado, separaría bien el tema de queremos un Estado más fuerte, queremos un Estado más débil, ¿no? Ahí la derecha claramente está planteando, y son lo mismo. Junto por el Cambio y Milei en esto no se diferencian en debilitar al Estado, en correr al Estado o desaparecer. Salvo para ayudar a Macri. Sí, bueno. Con temas como correr. Sí, le sacan, lo exprimen. Bueno, viste que de la coalición de Milei todos son... La derecha se corrió, una parte de la gente se hizo toda halcona. Claro, se hizo toda halcona. Pobres palomitas. Halcones y halconas. Ahora, de este lado, lo que está ocurriendo, me parece que el problema que tenemos con este nivel de inflación y de comportamiento de los sectores dominantes, es que este tema, tanto del tema del aumento de los precios internacionales y la apropiación de esa renta extraordinaria, como la cuestión de los precios internos, con cómo se manejan, y hoy estaba viendo algunos estudios interesantes que están haciendo, por ejemplo, la Asamblea PYME con respecto a cómo están viviendo los pymes el tema del aumento de los insumos básicos o insumos difundidos, donde no tienen ni siquiera capacidad de negociación con respecto a esto. Ahí hay un aspecto que vos ves como un shock distributivo, inmediatamente lo succionan estos sectores también. Total. Es decir, por un lado está el planteo me parece, de un lado que el shock distributivo es insuficiente y no atiende que es el comportamiento de los sectores dominantes. Y por el otro lado, es cierto, es una teoría que termina siendo la teoría del derrame, cuando te dicen lo más importante, y esto lo he escuchado en boca de funcionarios del gobierno, que dicen, no, hasta que no resolvamos el tema de una macroeconomía fuerte, con exportaciones que te den divisa, con inversiones que te aseguren el crecimiento, el resto deberá resolverse después. No hay resto. No hay tiempo político para postergar eso. Tenemos los datos. Y lo que estamos viendo, además, si además no lo resuelve, no termina nunca. Rulo, es urgente esto. Es urgente, exactamente. Este trimestre volvió a perder el salario con la inflación. Recuperó en marzo por las paritarias. Porque vos fíjate, por lo pero mismo, fue 14, y se lo apropian inmediatamente. Hay que algún mecanismo, de Feletti o del que fuere, además, hay que poner en marcha para que esto no suceda. Hasta los datos que acabas de dar y que acabamos de analizar ya están desactualizados. Totalmente. Pues esos datos de abril y ya tenemos la inflación. Muy bien acá Alfredo Serrano el lunes, creo que fue. Sí. Que claro, vos cuando llegás a tener el ingreso que te acomoda con la suba de precios, ya te comiste la suba de precios durante un trimestre o un semestre. Sí, te empata para 3 meses atrás, pero lo que perdiste en el primero, segundo y tercer trimestre. Ya lo perdiste. Máximo dijo en Lanús, el salario mínimo vital y móvil hoy está 6 lucas abajo de la canasta. Eso obviamente era para el momento que lo estaba diciendo en Lanús, hoy ya quedó tarde. Y lo comparó con 2019. Hay una caída con respecto al 2019, que fue el momento en que fue eyectado Macri. O sea, con los 44.000 palos del fondo, con todo el sistema de medios a favor. La OTAN incluso. Y fue eyectado. Hoy, este aumento del salario mínimo vital y móvil que fue forzado, ya estamos nuevamente en una situación crítica. Claro. No sé si es lo que dice Feletti, qué mecanismo técnico están ustedes que son expertos, hay que poner en marcha para que esto se detenga, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo creo, y esto hemos charlado con Rulo al aire y solos, digamos, o con otras personas. Más allá del impacto real que tenga el tema de las retenciones, del aumento de retenciones en la estructura del sistema argentino, es una señal política muy muy importante que yo creo que no hay que dejar de dar en este momento, porque de alguna forma vos vas a tener que acometer el tema precios. Esto que explicaba Rulo recién, que los insumos difundidos están teniendo un impacto no solo en la vida de las personas, sino en la vida de las empresas y de los comercios. Que fue lo que pasó en el tiempo de Macri, recordémoslo, ¿no? Claro. 4 o 5, o sea, ¿cuántos precios se determinan competitivamente en la economía? Hay que terminar con ese mito. Los precios relevantes para el sistema económico se determinan o en monopolios u oligopolios o administrativamente. Tarifas, tipo de cambio, tasa de interés, precio de los insumos difundidos, aluminio, acero. Todos esos precios no son competitivos.
Ni que hablar con los precios que vienen de afuera. Entonces, suponer que el sistema de competencia perfecta va a resolver los problemas económicos en Argentina es no tener idea de cómo funciona el mundo, y en particular la Argentina, donde el grado de monopolio es mayor. Ahora, si el modelo es el que inauguró Néstor y continuó Cristina, del 2003 al 2015, comparto con Amado que el crecimiento no va a existir, porque necesitas salario, necesitas consumo doméstico. Si vas a otro modelo, los 90 probaron que vos podés crecer aumentando la pobreza, la inequidad. Si ese es el modelo, apalancado en la inversión y apalancado en las exportaciones, si todo va bien y esto se sostiene, yo no me meto en esa discusión, bueno, el gobierno, la Argentina puede crecer. Ahora el gobierno se tiene que preparar para perder las elecciones. Parafraseando a Alfonsín, porque efectivamente, si el motor no es el consumo doméstico, no es. Además de que es una sociedad hiperinjusta, fíjate la distribución del ingreso del 2021, el dispositivo electoral se resiente de manera... lo dije, en noviembre del 2021 fue un ejemplo contundente de que si el modelo cambia y se descentra del consumo doméstico como tracción del... ¿Cuánto explicaba el consumo doméstico? 75. Si eso se descentra, tenés efectos sociales nefastos. Sí. Distribución, diría. Pero además electorales perdés lo que fue la gran conquista del kirchnerismo. Desplegar un sistema de ascenso social, de integración, de construcción de soberanía y de justicia, pero al mismo tiempo ser el dispositivo electoral más exitoso en la historia del peronismo. Nunca un dispositivo peronista, ni aún el inaugural de Juan Perón y Eva Perón, logró la cantidad de triunfos, y en democracia los triunfos electorales no son cualquier cosa. No estamos ahí para el peronismo, menos son cualquier cosa. Tenemos un problema ahí y no estamos viéndolo, o por lo menos no lo estamos resolviendo con lo que la urgencia demanda, porque tenemos poco tiempo. Viene el Mundial, vienen las vacaciones, el país se va a desenganchar y los efectos hay que provocarlos ahora. Previamente. Mirá, ¿Hablaste del modelo de los 90, Artemio? ¿Y te acuerdas de los 90, Rulo? Sí, déjame... Vamos... No digo no quise decir que... Quise mostrar cómo Argentina creció. A eso, pero fíjate, mostrar cómo Argentina creció y sin distribuir. Exactamente. Bueno, fíjate quién lo reivindica. Hoy los audios los vamos a usar para ilustrar nada más. A ver, tírame ese. Bueno, Mingo Cavallo fue un gran ministro de Economía, extraordinario. Además es una persona extraordinaria. Resultados económicos de la convertibilidad hasta que empezó a desmoronarse al final, que él no estaba, fueron resultados espectaculares. No es Rocco Carbone, ¿no? No es Rocco Carbone que habla. No, es como mi abuelo, estaba bárbaro hasta que empezó a morir, se cagó, Bueno, hay que por si no lo... ¿Qué quiere decir Gigliola Cinquetti? Cristiano Ratazzi, titular de Fiat, el que decía esto. En la vida eso lo que ha narrado. Pero además, alguna vez hablando con un alto directivo de la UIA, en realidad con dos altos directivos estaba, hablaban uno mencionó a Ratazzi y uno de ellos dijo, sí, pero lo que pasa es que Ratazzi lo único que le importa es vender autos, no le importa la industria. Y el otro, que era más importante que el anterior por el cargo que tenía, dijo, no, a Ratazzi le importa vender Fiat, ni siquiera auto. Bueno, pero digamos que esa es su razón de ser. Claro, sí, pero bueno, es su razón de ser. Ahí se le puede pedir. Ahí estaba quienes aplaudían ese modelo y quienes se sentían. Pero mirá, retomando esto con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Este forma de razonar fue la previa también a las elecciones de medio término. Yo todavía hablaba con algún amigo en el Ministerio de Economía y me decía, bueno, mira, nosotros vamos a ordenar la macro y vamos a tener un gran resultado electoral. Claro. Y yo le dije, flaco, ustedes no están mirando la Argentina, no están mirando lo que pasa. En marzo fue esto. Vamos a perder la elección por paliza. En marzo. No, porque ahora arreglamos el dólar y esto y el otro. Y eso está... si no está conectado con el mercado interno, no tiene ningún impacto. Bueno, los que toman decisiones económicas la habían convencido a los que toman decisiones políticas que eso era cierto. Y el día de la elección de medio término, muchas y muchos de los integrantes de la lista te mandaban por WhatsApp que estaban contentos porque íbamos a ganar por 8 puntos.
Sí. O sea, quienes tomaban decisión económica habían convencido al sistema político de una irrealidad, que era obvio que no iba a suceder. Nosotros acá con Arteño lo veníamos diciendo, con esos números económicos sociales no se podía ganar la elección, y se perdió. Las encuestas. Las encuestas. Y la falta de análisis, no haber escuchado lo que Amado lo viene sosteniendo. Sí, sí. Pero no importa quién. Claro. Es evidente que y esto eso no va a implica pasar. no reconocer el desastre que fue la pandemia, no implica no reconocer el desastre que dejó Macri, que es mucho peor de lo que se dice y se evalúa, porque Macri dejó descalabrado el sistema productivo argentino. No Total. solo, siempre hablamos del endeudamiento, las tarifas, dejó descalabrado el sistema productivo argentino. Y el Estado. Ni que hablar el Estado. Claro. Ni que hablar el Estado. La herramienta que tenés para contrarrestar no la tenés. Entonces todas estas cosas son ciertas y Sí. nadie las puede minimizar. Sí. Lo que está haciendo hoy la guerra sobre las variables macroeconómicas relevantes para la Argentina es cierto. Ahora, todo esto son datos con los cuales vos tenés que manejarte. Es como si yo en el 2001 hubiera dicho, bueno, no hay crisis en Lehman Brothers. No, sí, hay crisis y vos te tenés que manejar entendiendo lo que pasa. Claro. No significa una crítica despiadada. No, esto trata de ser un aporte y además diciendo, guarda con el tema de retenciones, me parece que ahí tenés que avanzar, guarda con el tema de tarifas, me parece que no tenés que avanzar, y avancemos rápidamente con un shock distributivo. Exactamente. Hay problemas evidentemente, a mí me parece de conjugar lo económico con lo político, y me parece que el gobierno viene padeciendo eso. Yo si fuera cierto, la virtud de juntar a algunos funcionarios tendría eso, que obviamente Feletti tiene una lectura política mucho más muy potente, mucho más aguda que otros miembros del equipo económico, muchos otros miembros del equipo económico. Pero además, Rulo, nosotros pensamos que no existe la economía por fuera de la política. Sí. No existe la economía en el vacío. No existe, claro que no existe. Entonces me parece que ahí también tenemos hoy un problema. Que es cierto que Roberto es un tipo con una experiencia muy importante. Pero no sobreexpectivemos sobreexpectativemos un nombre. No. El problema es el rumbo, y efectivamente eso es lo que hay que alterar, porque ya tuvimos pruebas de que por este camino no vamos a ningún lado. Y el problema, Artemio, en esto vos también laburaste mucho, es la lectura política, ¿no? La lectura política. Que no es la lectura de encuestas, Rulo. Que no es la lectura de Rulo, encuestas. yo participé de debates en el 2010, 2011, donde las encuestas planteaban escenarios de balotage. Cristina Wiener. Sí. ¿Cómo yo voy a tomar decisiones? Mirá que yo hago, es contra mi propia... Sí. Pero un político no puede tomar decisiones en función de eso. Tiene que ver lo que sucede. Festejos. Y exactamente. Bueno, yo participé de conferencias de prensa y programas de televisión donde la mitad del programa se dijeron cosas que no pasaron, y la otra mitad se corrigió todo lo que se había hecho en la primera mitad. Tengo muchas anécdotas, no las voy a contar porque sos pero te digo, caballero, no se resuelve la formación política y la visión política leyendo encuestas. Exactamente. Parte de esta realidad política, en este audio la vamos a poder escuchar, un enfoque, y después de charla vamos a ver si lo conocen. Si algo no pasa en la Argentina es que la economía se tranquilice. ¿Por qué? Porque lo que más intranquiliza a la gente es no llegar a fin de mes con la comida. Hay que tener más celeridad. Coraje, es huevo y más calle. Menos yao, menos ambiente climatizado, menos gestos de amistad con los empresarios. Hugo Yasky, ¿no? Sí, Secretario Hugo general de la CTA. Certero. ¿No? Certero. Me parece que, saliendo de ningún análisis científico, simplemente observación de la realidad. A mí me llamó mucho la atención que... Basado en la experiencia de él. Claro, que Guzmán vaya a Yao. Me llamó mucho la atención. No se entiende a qué fue. No se entiende, y algún contacto que tuve a quien le pude preguntar este tema me decían, bueno, pero no fue solamente al Yao, porque también estuvo en la cooperativa de esto, estuvo en tal lado, tal otro,
Pero lo que sale es eso, y bueno. No, pero además es irrelevante. Vos te vas a sentar con los dueños de la Argentina y vas a una cooperativa. Estuvo en el Yao Yao, estuvo con Emilio Pérsico. Estuvo con la reunión de... Claro, pero estuvo en la misma semana estuvo con el Yao Yao. Sí. La reunión con AmCham. La reunión, porque idea fue en el Yao Yao o fue la otra de la idea. Hubo tres o cuatro, una tras otra. Pero además, te digo sinceramente, poder económico me parece lo de la cooperativa me parece una foto. Sí. Y lo otro me parece ir a un grupo de poder a dar examen. Claro. Y bueno, es bastante distinto, ¿no? Bueno, Scaletta lo caracterizó como bloque histórico. No sé si da para esa caracterización, pero es bastante interesante. ¿Cómo? Que Scaletta, en su nota en página 12, lo que aparece en el Yao Yao, lo caracterizó bajo la categoría gramsciana de bloque histórico, o sea que tiene, además de... es un partido. Es un partido, una ideología que quieren construir como hegemónica, o sea, tiene además la propiedad de construir un proceso político, social, de envergadura. Y yo creo que es bastante certera esa caracterización, sin entrar en tecnicismo porque no vale la pena, por eso que es osado haber ido, porque ahí estaba... había un proyecto político. Observan ustedes que ahí hace falta... justamente una definición más explícita justamente en contra de este sector, no a favor, ya ni que hablar, digo. Realmente creo que hay que hablar con el sector. Lo que sí hay que encontrar el marco y la institucionalidad adecuada para hablar. Esto no hablo. Sí, vos tenés que hablar. ¿Es feo el despacho de economía? No. ¿Por qué no lo recibís ahí? ¿Cuál es el problema? Te dan ese cafecito que tampoco o en la UIA de agua. O en la UIA. Se llama Manuel Belgrano, se llama el Salón Manuel Belgrano. Antes se llamaba el Salón Azul, ¿no? Claro, el salón de la mesa grande esa. De los cuadros, esa. Hermosa mesa. No, ahí tenés para recibir un montón de claro. Había una estatua de Canning. Ah, sí. No, eso bueno. Mirá los detalles. Pero bueno. Es eso. En el primer trimestre volvieron a perder el salario con la inflación. Sí, pero espera, déjame detenerme en este punto que estamos hablando. No, pero digamos las cosas que están pasando, porque viene rápido. No te lo hago para que no la puedas decir. No, ya sé. Dale, decilo, Enzo. Está bien, pero este país está sobrediagnosticado. Necesitamos urgente gestión y resolver algunos de los temas que están tan diagnosticados. Sí, pero la discusión política con lo cual me parece que no está tan racionalizada. No, es cierto. Digo, hace falta. Porque hay temas que parece que no se puede hablar. Por ejemplo, tarifas. Tarifas es un tema tabú. ¿Qué subsidio se le dio a los que se llevaron los 25.000 millones de dólares? Claro. ¿Quién? O sea... Se habla de que los subsidios son un desastre, destruyen la economía, bla. Para el pago de deuda financiera, decís vos. Se llevaron 25.000 millones de dólares en Argentina. El otro día vi un reportaje que le hizo... En 3 años, ¿no? En 2 años. Que le hicieron al ministro, ¿no? Que le hizo Alejandro Berkovich. Muy buen reportaje. Buen reportaje, y en este punto, Berkovich, me parece que fue bien en lo argumental. Lo tenía ahí, pero contalo vos. Y... la explicación que terminó dando el ministro es así. Y dijo, las empresas se capitalizaron. Sí. Los balances están más limpios. ¿Qué sabés si se capitalizaron o no? Que por otra parte... Como si alguien pudiera entender lo que pasa en la contabilidad de una corporación de esos tamaños. Ahí mucho más fácil. Por qué pasaron del 50.5 en la distribución funcional en 2020 al 54.3 en el 2021. En la participación de la distribución. Aumentó lo que se llevaron las empresas. Exactamente, por eso. Pero todo tiene que ver con todo. ¿Esto significó que se llevaron los dólares subsidiados? Sí, además hoy recordaba le subsidiaron... que a partir del 2018, el Banco Central dejó de exigir el registro de a quién le debía cuando tomábamos una deuda. Totalmente. O sea que no sabemos ni a quién le estaban pagando. Si es que le estaban pagando a un tercero, ¿no? Pues claro, exacto, o a las casas matrices o a quien fuera. Claro, a un fondo, o a un fondo financiero que sos vos mismo, con el nombre un fondo elegante de y en inglés. Extraña. Claro. Pero vos fíjate, estos son 145.800 millones de pesos por año de subsidio. El subsidio, vos te referís, digo, para que todo el mundo entienda, que le estás vendiendo dólares al precio mayorista, dólares que son de la reserva, son dólares del Banco Central, a ese precio, y no que el tipo lo tenga que ir a conseguir exactamente. Y vos fíjate, y esto es después en el contado con liqui, por ejemplo, o que ponga su propio dólar que use sus dólares que tiene en el exterior, pero esto es después de las importaciones para la industria. Puede decir, pará, los dólares se usaron
para importar para la industria. No, este es el saldo de la balanza comercial. O sea, se llevaron 25.000 millones de dólares del saldo de la balanza. Y es deuda financiera, por eso también está diferenciado. Deuda financiera de deuda comercial. No es deuda de... Está bien, pero se llevaron dólares al tipo de cambio. Sí, oficial. pero, o sea, que hay un subsidio gigante. Pero el tema es así, cuando tenés deuda comercial, sobre todo de prefinanciación de exportaciones, eso se devuelve Uno cuando se exporta. Claro. Y hay un circuito así. En este Acá caso no. Hubo una fuga primero con el endeudamiento, 20.000 millones de dólares en 2 años subió. De 60.000 a 80.000 millones. Vos fíjate... Siempre marco esto, 80.000 millones. En el momento que se reducía el gasto. 80.000 millones de deuda privada conjunto. Pero contra 45.000 del Fondo Monetario, casi el doble de la deuda con el fondo. Entonces vos fíjate, Rulo, lo que provoca el neoliberalismo en la discusión económica. Sí. Incluso de muchos funcionarios del propio gobierno. Sí. Todo el mundo está espantado por la emisión y emitiste 5 billones del ELIX. Empezaste con 700.000 millones y estás en 5 billones. Sí. En solo 2 años y medio. Esa emisión no ofende a nadie. No genera nada, no aparece en ningún lado. Se habla. Ni se habla. O te ofendés por el déficit fiscal, pero no decís el cuasi fiscal, que es el pago y de intereses segundo, por lo esa vendés deuda. como un logro. No, Hemos bueno, sobrecumplido la meta con el déficit y el gasto primario lo hemos bajado. Es un logro que Después, le ofreces todo el al mundo fondo. todos estos que toman decisiones y más se agravian con los subsidios a las tarifas, pero nadie se agravia con el subsidio al dólar que se llevaron las empresas, que eso lo pagaron los argentinos y las argentinas. Porque dicen, no, los subsidios lo pagan las argentinas. ¿Y los subsidios al dólar quién los paga? Ahora, ¿todo para qué? Porque el crimen no paga. Está aprobado. ¿Qué dijo otra vez mi amigo? Ya le digo a Ilan, porque yo ya prácticamente somos Hablas como todos los chanchos, días. hablo todos los días. Ahora lo dijo a través de Melconian. ¿Te acordás que lo había dicho a través de Levi Yeyati? Volvió con la tesis de que este gobierno no va. De que van por un nuevo gobierno. Tanto hacer los deberes. Y mirá cómo te pagan. Puede ser, el del fondo. El del hemisferio, Claro. El del el que Vos viene tu acá. amigo Ilan, pero que... Mi amigo Ilan, cada 3 Yo meses. pensé que era algún jugador que iba al mundial. Es el que nos muestra, Claro. cada 3 meses Golfar. muestra los dientes. Ese es Ilan Golfar, se llama Ilan Golfar. Y el banquero israelí brasilero. Sí. Es el que maneja el sabor. El hemisferio. El hemisferio. Bueno, el que maneja la ruleta esta es él. Y volvió a insistir con que este gobierno no... otra vez un injerencismo nunca visto. Lo dijo Melconian en Radio Mitre, está el audio disponible. Qué raro que se le pasó a Tonietti. El cual. Ese no me lo pasó. No se le pasó. Lo puso. ¿Lo puso? Lo puso en el conversatorio. Sí, anterior. lo puso, Así lo que puso. reivindico a Tonietti. Mira, qué rápido te da vuelta. Pero vos fíjate, ¿no? Hay economistas que hablan con con el que tiene esa voz, como dice Artemio, y van preparando el terreno en los medios, ¿no? Este gobierno no va, aunque haga el ajuste que haga. Y prepárense para el que viene. Teneme preparado el último. ¿El 18? Así se lo hacemos escuchar a los amigos. Antes de irnos, vamos a poner otra perlita para analizar. Vamos a salir un poco del tema de lo estrictamente económico. Dale. Lo hacemos lucir a Artemio. A ver, poneme el 18. Esa. Yo lo que propongo es algo, porque el PJ que Máximo preside y que yo estuve absolutamente de acuerdo, y el PJ Nacional que yo integro, y conduce Alberto y también estuve de acuerdo, también recuerdo haberles dicho a ambos en distintos momentos, es un dibujo. El 50% de las afiliaciones son truchas. Truchas quiere decir que no existen, se afilia para conseguir congresales. No se discute política de verdad en un congreso del PJ, ningún local del PJ de ningún distrito, salvo honrosas excepciones, hace años. Bueno, escuchamos al Chino Navarro. ¿No? Sí, bueno, justamente la asunción de Máximo nos ofrece a nosotros la esperanza de que efectivamente el PJ se transforme en una herramienta de construcción política en provincia de Buenos Aires. Es cierto que tuvo déficit. Ahora, dibujos hay varios, no solo el PJ. Sí, no quiero enumerarlos. Claro, pero si vamos a hablar de dibujos, país es digno de Petoruti. Pero hay sellos que... Pero por ahí el Chino Navarro no los conoce. Pues sí, él es experimentado, conoce los dibujos. Ahora, escúchame, de todas maneras, Rulo, Sí. Lo que quería reflexionar acá en conjunto, y me interesa la opinión tuya y la de Amado, ¿qué tenemos como experiencia de las coaliciones progresistas? Ajá. Cuando no toman decisiones, obviamente, de transformación, o no, incumplen con los contratos electorales, por los motivos que fuere, siempre
todo el mundo dice que es porque no había otro camino. Eso lo conocemos desde siempre. A nivel global está a nivel global, pero en particular en la periferia europea. Estoy hablando de Grecia, Portugal, Grecia España. Y próximamente en España. ¿Qué vemos nosotros? Cuando esas rupturas se producen, las coaliciones estas, los sectores conservadores internos avanzan y de alguna manera hegemonizan la coalición en un primer paso. El segundo paso, estoy o sea, dentro de la misma coalición, decís. Son los sectores más conservadores los que toman posiciones. Son los que ganan posiciones. Exactamente. Sí. Ahora, el segundo paso, resumo mucho, es ir a elecciones generales y que la derecha gane las elecciones generales con apoyo de la ultraderecha. Pasó en Grecia, sin ninguna duda. Sí. Pasó en Portugal, que está en la etapa 1, desplegándose, que va a pasar, va a ganar la derecha. Y está en España desplegándose la etapa 1. Ya Podemos está en sus mínimos históricos. Con esto quiero decir que una ruptura de estas coaliciones, hay una fantasía dando vueltas de que se rompe y ganan los buenos. Bueno, no pasa. O sea que la complejidad de la salida de las coaliciones de progresistas es materia de reflexión política profunda. Por eso yo quiero instalar este tema, sobre todo para aquellos compañeros que están transitando estas discusiones, no como parte de su práctica habitual, para que observen que el grado de complejidad de la salida de estas coaliciones, si es que hubiera una necesidad de salida, yo no estoy planteándolo, no es tan sencillo como parece. No es que vos rompés una coalición y automáticamente depurás y seguís. Mirá, cuando rompió Syriza, no metieron un diputado, ¿no? 2,8% de votos sacaron. Sí, bueno, no sé si no sumarte a Brasil en ese ejemplo. Digamos, puede ser. Porque también, digamos, el tema de ir llevando el PT o el terminamos en Bolsonaro. El proceso de derechización del PT y termina en Bolsonaro. Claro. Y que hubo quiebres internos muy fuertes también. Me parece muy bien. Interesante el ejemplo de Brasil. Para agregar, quiere decir que no necesariamente los quiebres de las coaliciones de este tipo provocan un efecto, positivo. Claro. O vas hacia un espacio de mayor... Lo importante es resolver dentro de la coalición. Exactamente. Resolver el sentido dentro de la coalición. Ese sería, me parece, lo deseable para la Argentina, para el pueblo argentino, para la nación y también para la coalición. Por eso me parece a mí importante... lo que no podés es cancelar el debate. Exactamente. Por eso lo importante es racionalizar el debate. Es decir, ¿qué estamos discutiendo? La pretensión de cancelar el debate de cualquier sector es errónea. ¿Dónde legalizó Cristina? Con esas palabras. El debate interno. Bueno, y lo hizo Alberto después de la segunda vuelta de la elección de medio término, llamando a las PASO. Es una forma de abrir el debate también. Así es. Cristina fue más explícita aún. Sí. Así es. Pero falta definir esa cancha donde se va a jugar ese partido. Pero además, el verdadero debate racional sobre la Argentina se está dando dentro del Frente de Todos. De ahí para afuera es delirante. Entonces, aprovechemos esta instancia, profundicemos el debate, que nadie se enoje, y bueno, hay que seguir construyendo el sentido del Frente de Todos. Bueno, ojalá desde este espacio podamos hacer el aporte. Un humilde. La historia sigue. Sí, no importan las circunstancias. Sí, la perspectiva de que no nos pase por arriba la historia. La perspectiva de un proyecto popular democrático va a seguir y serán las generaciones nuevas las que lo tomen y lo lleven adelante, lo profundicen. Sí. Obviamente estamos discutiendo la coyuntura, me parece muy importante, pero yo tengo una fe muy grande en la continuidad, porque creo que esa fue el gran, entre otras cosas, pero el gran mérito de la aparición de Néstor y Cristina. Le dieron continuidad al proyecto popular democrático, transformándolo en un proyecto de los que generaciones distintas, nuevas, se hicieron cargo. Yo creo que eso, en perspectiva, es un gran capital para los sectores populares. Ahora, hay que resolver la coyuntura, porque sería lindo que en el 2023... esto se resuelve electoralmente favorable para la continuidad de Alberto, para otro candidato, para lo que fuere, pero dentro del espacio popular democrático. Sí, la coyuntura te desafía a dar respuestas, y esas respuestas se dan en el marco de una definición política, una definición de proyecto también. No va una cosa desentendida de la otra, ni totalmente de acuerdo, ni contradictoria. Me parece que ahí por eso vale también
discutir la coyuntura al mismo tiempo que se discuten cuál es el proyecto, la definición de aliados y demás, ¿no? Amado. Sí, es impresionante, me tocó estar sentado en el lugar de Tonietti, sí, ¿no? Si bien Rulo es el que conduce todo este asunto, impresionante la cantidad de mensajes que entran durante el conversatorio. Un gran saludo a la gente que escucha el conversatorio, que es mucha, y grandes compañeros, y gente que entiende. Escúchame. Sí. Muchas gracias por esto, ¿no? Muchas gracias por estar compartiendo y escuchando. Eso, ¿estás recibiendo? Sí, impresionante. Sí. Gran nivel de la gente que escucha. Tal cual. No, nos replica, incluso a veces corrige con muchísimos fundamentos. Está teniendo afortunadamente mucha repercusión este programa, por lo cual también siempre agradecemos a la AM530, a la Radio de las Madres, que nos dé este espacio. Muchachos, nos estamos despidiendo. Dale, Rulo. Un placer enorme haber estado hoy con ustedes. Un honor para nosotros. Sí, un aplauso para el Rulo, Amado. ¡Grande, Rulo! Muy bueno lo del conversatorio, Nico, gracias. Artemio, Amado, un abrazo enorme. Creo que hemos, sinceramente y humildemente, creo que hemos hecho un aporte interesante, todo lo que hemos escuchado acá, compartido con estos compañeros muy valiosos, pero muy capacitados y muy honestos para hacer el planteo. Entonces me parece que eso vale y es absolutamente necesario.